Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios mediante el sermón titulado «Este es el problema». Mientras recorremos el camino de la fe, nos encontramos con muchos desafíos. ¿Debo seguir la voluntad de Dios? ¿O debo hacer que Dios siga mi voluntad? En otras palabras, ¿debo hacer que Dios me siga? A menudo nos encontramos en esta encrucijada. Este es de hecho un problema muy grave. Entendemos que debemos seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, en medio de diversas preocupaciones y conflictos, a menudo nos preguntamos, ¿debo seguir la voluntad de Dios o Dios debe alinearse con mi voluntad? Hermanos, esto es desconcertante, ¿no es verdad? A pesar de que es natural que aprendamos sobre Dios y sigamos su enseñanza y voluntad en nuestra vida de la fe, en ocasiones podemos desarrollar la tendencia equivocada de tratar de moldear la voluntad de Dios para que se ajuste a nuestros propios deseos y hacer que Dios siga nuestra voluntad. Por eso la Biblia clasifica este asunto como la fe de un niño y la de un hombre, es decir, la fe de un adulto. Primero veamos el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Echemos un vistazo al capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuándo decimos que somos como niños? Cuando somos jóvenes e inmaduros. Es cuando nuestra fe todavía no es capaz de entender correctamente la voluntad de Dios, ni de comprender plenamente la verdad. Cuando yo era niño, hablaba como niño, y a pesar de que oía la misma explicación, pensaba como niño, juzgaba como niño. No podía evitar tener la fe de un niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué pasó? Dejé lo que era de niño. Debemos dejar atrás tales cosas. Debemos desecharlas. Por esta razón, el título del sermón de hoy es «Este es el problema». Tenemos que dejar en el pasado lo que era propio de un niño. Los niños quieren que sus padres sigan su voluntad todo el tiempo. ¿Cómo reaccionan los niños si no se cumplen sus deseos? Lloran. Además, se involucran en diversos asuntos que causan dificultades para sus padres. Gritan y hacen rabietas hasta que se cumpla su voluntad. Lo mismo ocurre con nuestra fe. Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños. Sin embargo, al tener una fe madura, debemos dejar atrás las cosas de niño. Debemos desechar las cuestiones típicas de un niño. ¿Por qué tenemos que dejarlas atrás? Es porque no son buenas, ¿no es así? Por favor, haga todo según mis deseos. Por favor, siga mi voluntad. Este es el comportamiento de un niño. Podemos decir que estos son pensamientos y palabras que muestra un niño. Está escrito, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Una persona madura no dice, siga mi voluntad. Por el contrario, ¿la voluntad de quién debe seguir? El día antes de la crucifixión, Jesús sabía que sería crucificado al día siguiente. Pero cuando oró toda la noche en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sus palabras no significan, por favor, siga mi voluntad, sino más bien significan que Él seguirá la voluntad del Padre. Esto indica, lo seguiré, ¿no es verdad? En la Biblia, esto se conoce como obediencia. Hermanos,
Al mirar a nuestro alrededor, vemos que la innumerable creación de Dios abunda en la naturaleza. Se dice que un árbol conoce su propio valor. Está contento con su posición dada y no se queja, diciendo, ¿por qué me ha plantado aquí? ¿O por qué me ha traído aquí? Un árbol se adapta con gracia según el lugar donde Dios lo ha colocado y sembrado. En términos simples, toda la naturaleza sigue la voluntad de Dios. No hay un solo elemento de la naturaleza que le pida a Dios que cambie la situación según sus propios deseos. Las montañas, los ríos y los mares, todos se conforman con sus posiciones dadas por Dios, contentos con sus roles. Ni una sola vez se preguntarían, ¿por qué me he convertido en un mar? O, como un árbol, ¿por qué me han colocado en este campo cuando deseo estar en la ciudad? De hecho, ninguna parte de la naturaleza desobedece o se rebela contra la divina voluntad de Dios. Por ello, me gustaría compartir con todos ustedes una frase para contemplarla juntos. Un árbol sabe contentarse con su rol. Nunca se queja de ser un árbol y no cuestiona, ¿por qué me colocaron aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría, lo que lleva a la desobediencia y a ser envuelto en quejas y murmuraciones. Al final, nos hace olvidar expresar gratitud. Me pareció que era un mensaje significativo para reflexionar juntos. Un árbol sabe contentarse. Cuando observamos la naturaleza que nos rodea, vemos que conocen su lugar y están contentos, sin cuestionar nunca por qué me han hecho una montaña cuando deseaba ser una llanura, o por qué fui creado como un océano cuando deseaba ser un campo. No hay creación que no siga la obra de Dios. Sin embargo, el problema es la humanidad. La humanidad desobedece la voluntad de Dios y no se somete a sus enseñanzas, cuestionando, ¿por qué me colocó en esta posición? ¿Por qué concedió una posición tan alta a otro? Hermanos, este es el problema. Cuando éramos niños, lo exigíamos todo. Sin embargo, se está acercando el eterno reino de los cielos, ¿verdad? A medida que se acerca el reino de los cielos, debemos dejar de lado lo que era de niño y tener una fe madura. A partir de ahora, en lugar de decir, por favor, haga todo según mis deseos, debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de la Madre? Quiero seguir sus caminos. Si soy un árbol, seré fiel al deber de un árbol. Si soy un mar, seré fiel al deber de un mar. Si soy una montaña, seré fiel al deber de una montaña. Con esta fe, todos nuestros profetas y nuestros amados miembros deben declarar, me dedicaré plenamente al camino por el que nuestro Padre y nuestra Madre nos guían según la providencia de su creación. Cuando se trata de la obediencia, no se aplica de manera diferente a los profetas y a los santos. Todos deben caminar de acuerdo con el camino por el que el Padre y la Madre nos guían, tal como lo ejemplificó Jesús. Él oró, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es necesario que todos reflexionemos sobre la oración que ofreció de esta manera. Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando dice donde quiera, no se limita a un entorno determinado.
Podría ser un espacio muy reducido o un espacio muy vasto y extenso. No existe una definición fija para donde quiera. Independientemente del entorno que se nos dé, debemos ser capaces de adaptarnos a él y de decir que se haga según la voluntad del Padre y la voluntad de la Madre. ¿No deberíamos ser capaces de experimentar tal mundo de fe? Actualmente, el Evangelio avanza progresivamente hacia su finalización en todo el mundo. En cada etapa hacia la culminación, se necesitan a los que tienen una fe madura y se adhieren a la voluntad del Padre y de la Madre. Un niño siempre exige, haga lo que yo quiero. Sin embargo, ¿qué sucede con los maduros? Ellos dicen, seguiré la voluntad del Padre y la voluntad de la Madre. En Apocalipsis capítulo 14, la visión del apóstol Juan describe a los que son salvos. ¿Qué hacen ellos por donde quiera que son llevados? Siguen al Cordero por donde quiera que va. No hay ni uno solo que diga, por favor, conforme a mi voluntad. Debemos concentrarnos en este aspecto cuando estudiamos la Biblia. Cuando tenemos una fe madura, nuestras oraciones ya no se centran en pedir que las cosas se hagan según nuestros deseos, sino que preguntamos, ¿cuál es su voluntad? ¿A dónde desea que vayamos? ¿Qué desea que hagamos? ¿En qué tipo de persona quiere que nos convirtamos? Cuando poseamos tal fe que nos permita seguir la voluntad del Padre y de la Madre celestiales, llegará más rápido el momento de la culminación de la salvación y del eterno reino de los cielos. ¿No es así? Los que tienen una fe infantil, los que ruegan constantemente por todo para satisfacer sus necesidades, siempre se quejan y refunfuñan. Esto les impide obtener la perfección que el Padre y la Madre desean. Por supuesto, comportarse como un niño por no conocer bien la verdad puede ser comprensible. Podemos entenderlo pensando, ya que son miembros nuevos, aún no han aprendido mucho. Pero si alguien que ha aprendido mucho y ha estado en la verdad por un tiempo, todavía actúa como un niño, es inapropiado, ¿cierto? Está escrito, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la enseñanza de la Biblia. Es aceptable cuando son niños, pero cuando maduran, deben abandonar el comportamiento de niño y más bien pensar, ¿cuál es la voluntad del Padre y de la Madre? ¿En qué clase de personas desea Dios que nos convirtamos? ¿Qué desea Dios que hagamos en este momento? De esta manera, los hijos de Sión deben entender y cumplir correctamente la voluntad de Dios. ¿No es así? Veamos 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a seguir la voluntad de Dios con obediencia. Solo cuando logremos este nivel, Dios juzgará y castigará al mundo entero que no esté haciendo esto. Todos queremos ir al reino de los cielos lo antes posible, ¿no es verdad? Tenemos esperanza en el reino de los cielos. Si es así, ¿qué debemos hacer con la fe infantil? Debemos abandonarla. Por favor, sean comprensivos con aquellos que acaban de recibir la verdad y puedan comportarse como niños.
Sin embargo, si están en la posición de un líder como alguien maduro que debe dar ejemplo a los miembros, deben dejar atrás todas las cosas típicas de un niño. Piensen en los árboles. Un árbol sabe cuál es su deber y se complace cumpliendo su función. El árbol encuentra contentamiento y gozo en su vida, disfrutando del calor de la luz del sol, que es la gracia de Dios, absorbiendo la lluvia, respirando aire fresco y rodeado por los alegres cantos de todas las criaturas vivientes. Se debe a que comprende el lugar que le corresponde en la vida. Sabe bien que el lugar donde Dios lo ha plantado es el lugar preciso donde debe vivir. Tómense un tiempo para observar la naturaleza y toda la creación. Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Cada montaña mantiene con orgullo su dignidad y cada río es consciente de su propósito. ¿Acaso las flores sin nombre que brotan en los campos alguna vez se quejan? Dios, ¿por qué no me creó como las rosas u otras flores apreciadas por la gente? ¿Por qué tengo que crecer aquí sin ser notable en la naturaleza? ¿Las flores silvestres se quejan contra Dios? No. Están contentas por el lugar en el que están. Estoy realmente agradecida con Dios por concederme esta vida. Cumplen diligentemente sus roles justo donde están. Si todos los hijos de Sión siguen plenamente la voluntad del Padre y de la Madre, el Evangelio se completará. El Evangelio se completa cuando se alcanza la situación deseada por Dios. Si queremos ir al reino de los cielos, pero no sabemos qué camino debemos seguir y no estamos satisfechos con nuestra posición actual, entonces no podemos decir que somos obreros de Dios. Por esta razón, ¿cuál es el título del sermón de hoy? Este es el problema. Cuando dejemos atrás las cosas de niño, Dios se agradará de nosotros y abrirá de par en par la puerta del Evangelio en Asia. También abrirá la puerta del Evangelio en Norteamérica y Centroamérica, así como en Sudamérica. Dios abrirá la puerta del Evangelio en África y en Europa, en todas las regiones del mundo. El mundo entero necesita esta preparación. La fe de niño debe transformarse en una fe madura. De acuerdo con las enseñanzas de Apocalipsis capítulo 14 y de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 6, que acabamos de leer, si llegamos a tener una fe madura y nuestra obediencia llega a ser perfecta, solo entonces Dios podrá proclamar que la misión del Evangelio se ha cumplido y podrá castigar a los malvados. En otras palabras, Dios tendría razón para juzgar a los malvados. Si Dios trae el juicio ahora mismo, sus hijos no pueden ser salvos. Entonces, ¿qué sigue haciendo Dios? Nos concede un año más y continúa velando por nosotros. ¿Han adquirido una fe madura o todavía persisten en satisfacer sus propios deseos? Debemos estar resueltos y decir, seguiremos y cumpliremos plenamente la voluntad del Padre y de la Madre. De esta manera, debemos lograr una hermosa transformación de nuestra fe. Una libélula sufre una metamorfosis de una forma larvaria a poseer impresionantes alas transparentes y plateadas, y una cola esbelta y aerodinámica. ¿Qué es necesario para que tenga dos grandes ojos compuestos? Es esencial la transformación. Todos los hijos de Sión experimentarán inevitablemente tal transformación en un abrir y cerrar de ojos. Para lograrlo, primero y ante todo, debemos resolver este problema. ¿Tenemos una fe infantil o una fe madura? ¿Nos limitamos a exigir, todo debe hacerse a mi gusto?
¿O hemos determinado seguir la voluntad del Padre y de la Madre? Si no hay obediencia, Dios no puede encontrar la justificación para castigar y juzgar a los malvados. ¿A qué se debe? Como juez justo y recto, Dios busca juzgar a los malvados, pero ve que incluso sus hijos no han alcanzado una completa madurez. Por tanto, si emitiera un juicio de inmediato, sus amados hijos también sufrirían un daño espiritual inevitablemente. Por eso espera. Si queremos ir al reino de los cielos, nuestra fe debe madurar. Debemos examinar, una vez más, dónde está la voluntad del Padre y de la Madre. Colaborar, apoyarnos mutuamente, orar unos por otros, mostrarnos consideración y ayudarnos en el camino hacia el reino de los cielos. Pido sinceramente que todos los miembros de nuestra familia celestial se esfuercen por reunir estas cualidades. ¿Echamos un vistazo a Hebreos capítulo 3? Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 18. En Hebreos capítulo 3, versículo 18 está escrito: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? Físicamente no pudieron entrar en Canaán. ¿Qué significa esto espiritualmente? Significa que no pudieron entrar en el eterno reino de los cielos. Es por eso que Apocalipsis capítulo 14 registra sobre los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No se trata de seguir sin pensar. Se dice, un árbol sabe contentarse con su rol. Nunca se queja de ser un árbol y no cuestiona, ¿por qué me colocaron aquí y no allí? La codicia oscurece la sabiduría, lo que lleva a la desobediencia y a ser envuelto en quejas y murmuraciones. Al final, nos hace olvidar expresar gratitud. Un árbol está extremadamente agradecido por la vida que Dios le ha concedido, por lo que no se queja. ¿Por qué me colocó aquí y no allí? ¿Por qué me creó como un árbol en vez de como una hermosa flor? Se dice que un árbol nunca se quejaría de tales cosas. Debemos adoptar tales perspectivas a partir de ahora, ¿no es verdad? Cuando éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños, juzgábamos como niños. Todo lo que hacíamos era de niños. Supongamos que los padres compran muñecos para su hijo y su hija. Pero entonces, el niño más fuerte persiste en tener ambos muñecos, siendo consumido por la codicia. Tal obstinación proviene de la codicia. Cuando alguien pide que todo se haga solo según su propia voluntad, podemos decir que todavía tiene el comportamiento de un niño. En cada proceso del Evangelio, hay un lugar para cada uno de nosotros, establecido por Dios. No importa dónde Él nos coloque, no hay necesidad de estar insatisfecho con todo lo que Dios está haciendo. Aunque parezca obra de los hombres, Dios lo realiza todo. Nuestra iglesia está bajo la guía de Dios. Por lo tanto, como un árbol, debemos estar contentos y agradecer por nuestra posición y función, no quejándonos ni cuestionando, ¿por qué me ha puesto aquí? ¿O por qué los puso allí? Debemos creer que Dios tiene un propósito para colocarnos en ciertas posiciones y dedicarnos de todo corazón a la tarea que tenemos por delante. Luego, el Evangelio se predicará en Samaria y hasta lo último de la tierra en un instante, ¿verdad? Hebreos capítulo 3 menciona a los que no pudieron entrar en la tierra de Canaán, que espiritualmente hablando es el reino de los cielos. Está escrito que no pudieron entrar los que desobedecieron. Esto es lo que Dios dice mientras hace un juramento. Él jura que tales personas nunca podrán entrar.
Por tanto, debemos pasar rápidamente de una fe infantil a una fe madura. En definitiva, debemos estar siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Y qué más debemos hacer? Debemos dar gracias en todas las circunstancias. Solo así podremos recorrer el camino de la obediencia. Haciendo esto, debemos considerar ¿qué hace que los miembros de nuestra familia de Sion se sientan incómodos? ¿Qué debemos hacer para ayudarlos? ¿Cómo pueden crecer espiritualmente? Debemos contemplar constantemente estos asuntos y ocuparnos de ellos. Así como Jesús dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Debemos alimentar a nuestros amados hermanos espiritualmente y cuidarlos bien para que todos podamos entrar en el eterno reino de los cielos. Espero que podamos cumplir esta misión. Veamos el libro de Isaías capítulo 14. Veamos Isaías capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ¿qué sucederá? Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Está escrito, se hará. ¿De quién es esta voluntad? Es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan y la administración de Dios? En Mateo capítulo 28, ¿hasta dónde llega el Evangelio? Dios dice que será predicado a todas las naciones. En Mateo capítulo 24, Dios dice que será predicado al mundo entero. ¿No nos da la misma palabra en Romanos capítulo 10? Para que esto suceda, nadie debe quedarse como un niño. Necesitamos una fe madura. Ya que hemos sido llamados primero, alcancemos la madurez espiritual para que podamos guiar adecuadamente a los miembros nuevos que son como niños, los miembros de la familia de Sion que recibirán la verdad en el futuro. Obedecer la voluntad del Padre y de la Madre es una señal de una fe madura, mientras que insistir en mi propio camino, mis propios pensamientos o seguir mi obstinación es la característica de un niño, independientemente de su posición. Los que tienen una fe infantil no pueden entrar en el reino de los cielos. Hoy reflexionemos una vez más sobre todas estas enseñanzas que Dios nos ha dado. En lugar de decir, síganme, digamos, sigan al glorioso Padre Ansanjón y a la gloriosa Madre Celestial. Todos debemos seguirlos. Espero sinceramente que todos nuestros amados miembros de la familia celestial orienten y guíen a otros de esta manera. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.